Como aviso previo a iniciar lo que quiero compartir con ustedes hoy, les pedimos solo por un tema de coordinación interna, quienes van a la conferencia, hemos reiterado esta invitación hartas veces. El último fin de semana subsiguiente de octubre y primeros días de noviembre vamos a estar en Santiago como iglesia. Ese fin de semana no vamos a tener reunión porque la invitación es para que podamos ir los más posibles. Así que si alguno de ustedes tiene considerado ir y no nos ha contado, que nos pueda avisar a la Ro, a la Tata o a mí para tener como nosotros esa claridad más o menos de cuántos vamos, porque también a nosotros de la Iglesia Nacional nos están preguntando cómo va el tema de la participación y la invitación en las iglesias. Así que eso como aviso antes de. Y ya comenzando con lo que quiero que podamos compartir hoy. La semana pasada empezamos una serie nueva acerca de disciplinas espirituales. Estoy tomando como referencia, pero solo como marco de estructura. Voy a leer algunas citas pequeñas, pero es una referencia, el libro de Richard Foster, que se llama Celebración de la Disciplina, o Alabanza a la Disciplina. Hay distintas ediciones que tienen distintos nombres. En donde él habla de las disciplinas espirituales y las separa en 3 bloques. Disciplinas espirituales son muchísimas más que las que pueden sistematizarse probablemente en un solo libro. Pero él habla de disciplinas espirituales internas, las que tienen que ver con mi devoción íntima con Dios, disciplinas externas que tienen que ver con cómo vivo en la calle y disciplinas colectivas que tienen que ver con lo que hacemos juntos. No voy a detallar esa lista ahora, sino que quiero simplemente comenzar hoy por una de las primeras disciplinas internas que vamos a estar compartiendo, y tiene esta disciplina por título la palabra meditación. Y aunque ya he hecho algunos ejercicios, algunos alcances y he compartido algún contenido respecto de esto, quiero poder estar diciendo algunas cosas para establecer ciertos parámetros, porque la idea de esto es que podamos, a través de esta serie, ser entrenados, equipados y podamos practicar estas cosas en nuestro hogar de tal forma que esto provea como rutas en nuestra vida para construir una mayor intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. Entonces voy a decirlo de tal forma, esta es mi intención al menos, espero no enredarme en el trayecto, que sea lo más accesible. No voy a tratar de ser exhaustivo, sino que sea accesible, porque mi intención es que esto podamos practicarlo en casa. Entonces voy a leer ciertas cosas generales como para darnos un marco de referencia. Voy a dar 2 ejemplos, pero al final quiero hacer un ejercicio y compartir con ustedes algo por lo que yo estuve orando y recibí lo que para mí fue una revelación. No una revelación porque yo sea el ungido y me subí a un cerro, ¿cierto? Sino revelación porque a Dios le encanta revelarnos su palabra y es accesible para todos. Y vi cosas en la Biblia que yo antes no había visto y eso para mí fue como muy emocionante. Lloré mucho. En la mañana le contaba a mi esposa tratando y me tenía que quedar callado ratos porque es bacán cuando Dios habla, es muy bacán cuando Dios habla. Entonces, todo el contexto de esto es que nosotros debemos y anhelamos, decíamos la semana pasada, usábamos este versículo de Salmo que dice que así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama nuestra alma por la presencia de Dios. Tenemos pasión por oír la voz del Dios viviente, pasión por oír la voz de papá. Hay muchos versículos en la Biblia acerca de meditación, pero yo en mi tiempo personal he estado leyendo esta semana el libro de Josué. Entonces, las 2 cosas que voy a compartir hoy tienen que ver con esto. Josué 1:8 dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, lo primero que quiero decir es que la meditación cristiana es
bíblica. Nosotros no ponemos la mente en blanco, ni meditamos en cualquier cosa, sino que el marco de referencia de donde partimos y en el lugar en que ponemos nuestra imaginación, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestro todo es a partir de la Biblia. Está centrada la meditación cristiana en oír y obedecer. En términos sencillos, es la capacidad de oír y obedecer su palabra. Ese es el propósito, que podamos oír en el sentido de tener una comprensión espiritual, ese oír activo, que es más complejo que solo escuchar. Por otro lado, la meditación cristiana tiene este énfasis también de santificar nuestra imaginación. Nosotros los cristianos evangélicos, protestantes, toda rama del protestantismo en general, somos medios temerosos del uso de la imaginación. ¿Por qué? Porque tenemos como este dolor de la historia de la iglesia para atrás de considerar que cualquier fuente de autoridad que no sea la Biblia, obviamente, reviste un peligro para nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de hacer un ejercicio que involucre nuestra imaginación, pensamos que podemos abrir ventanas o puertas a la manipulación, si es que, por ejemplo, yo hago un ejercicio guiado de meditación, manipulación, o el autoengaño. Empiezo a meditar y veo que el Señor me dice puras cosas fabulosas, que yo soy el máximo y mejor e increíble, y empiezo a decir cosas que en realidad Dios no me está diciendo, sino que son cosas, proyecciones de los anhelos de mi propio corazón. Ahora, una cosa muy mala que nosotros muchas veces hacemos es que cuando algo es peligroso, la solución es no hacerlo. Eso es terrible y mata, obviamente, aspectos hermosos de nuestra devoción a Dios. Él nos regaló la imaginación, Él es creativo y Él le encanta que nosotros seamos creativos. Y por último, la meditación cristiana invita a Jesús y clama al Espíritu Santo. En una cuestión muy sencilla, cuando nosotros vamos a leer la Biblia, el ejercicio más básico y fundamental es decir, Jesús, ven y siéntate conmigo. Explícame las palabras que estoy leyendo. Espíritu Santo, muéstrame a Jesús mientras estoy leyendo y permíteme ser permeado por tus pensamientos y parecerme a ti mientras voy meditando en lo que tu palabra dice. Algunas frases del libro ese que cité. Dice, primero, en la sociedad contemporánea nuestro adversario se especializa en tres cosas: ruido, premura y multitudes. Ruido, premura y multitudes. Para meditar necesitamos silencio. Y silencio no es solamente que no se escuche nada, sino un silencio que a veces necesita ser interno. A veces yo puedo tener silencio en medio del ruido y a veces no logro tener silencio cuando hay silencio. El estar apurados es algo que va totalmente en la dirección contraria de la meditación, porque meditar es rumiar algo, es darle vuelta y darle vueltas y darle vueltas, y entender que en ese dar vueltas, en ese reprocesar ciertas palabras de Dios, de repente salta algo que no vi antes, que no esperé y que se transforma en esto que nosotros llamamos un rema, una palabra de Dios específica para ti que cobra vida en un momento y puede traer dirección, ánimo, consuelo, luz, claridad. Y lo último es las multitudes. Para meditar, muchísimas veces vamos a necesitar tomarnos un tiempo aparte y estar a solas para escuchar la voz de Dios. Otra cosa, dice, lo que sucede en la meditación es que creamos el espacio emocional y espiritual que le permite a Cristo construir su santuario interior en el corazón. Otra palabra que a veces no nos gusta, hablar de la emocionalidad en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos este dolor derivado de la experiencia de que precisamente exacerbar las emociones puede dar lugar a la manipulación o a un cristianismo vacío. Entonces hacemos una contraposición y decimos que es más importante tener convicciones que emociones. Sí, es más importante tener convicciones que emociones. Pero Dios nos regaló las emociones y a Él le encanta que nos relacionemos con Él con emociones. El problema es cuando la emoción se transforma en el único sustento de mi relación con Dios.
Y cuando pasan esos días en los que nuestras emociones están planas, nos sentimos completamente desconectados y dejamos de buscar su presencia. Ahí sí es un problema. Pero las emociones son parte de lo que Él anhela que venga al encuentro de su presencia. A Él le encanta que nosotros nos riamos, lloremos, gritemos, saltemos. Todas estas expresiones honestas de un corazón que se rinde son cosas que Él ama. Y lo más concreto que quiero decir, como lo más rudimentario, porque la idea de esto es poder abrazar una forma de acercarnos a Dios, es esta frase, un poquito más que una frase. Dice, a menudo la meditación producirá discernimientos profundamente prácticos, casi mundanos. La persona recibirá instrucción sobre cómo relacionarse con su esposa o con su esposo, o sobre cómo tratar algún problema sensible o la situación de algún negocio. Más de una vez, dice el autor, he recibido ayuda sobre la actitud que debo tener al dar una conferencia en una universidad. Es maravilloso cuando alguna meditación particular conduce al éxtasis, como que se corre un velo y sentimos que la presencia de Dios viene y algo se rompe y sale una mentira y viene una verdad y nos envalentonamos y salimos a hacer cosas del reino. Es maravilloso, pero es mucho más común, o sea, esto tiene que estar dentro de las expectativas, pero es mucho más común recibir ayuda en cuanto a cómo hacer frente a los problemas humanos ordinarios. La meditación nos envía a un mundo ordinario con grandes perspectivas y equilibrio. Entonces, yo personalmente algo que hago, y lo repito muchas veces cuando tengo un problema o una situación que me supera, que es todos los días, recuerdo lo que dice la palabra en Santiago 1:5. Dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Otra versión dice que Él da abundantemente y sin reproche. No le aburre que le pidamos sabiduría todos los días. Y cuando nosotros venimos delante de Dios, le decimos, Señor, tengo este problema. Y empiezo a orar y digo, Señor, dame sabiduría frente a este problema. Y le doy vuelta delante de Dios con la expectativa de que Él traiga una respuesta, me dé una llave, me dé una idea, y me permita enfrentar algo que hasta el momento en mis propias fuerzas no estaba siendo capaz de enfrentar. La semana pasada hicimos este ejercicio, que igual era un ejercicio de meditación, en el que yo los invitaba a que pudiéramos presentarnos delante de Dios y hacíamos esta ilustración de poner nuestras manos hacia abajo y empezar a enumerar cosas que fueran preocupaciones, que fueran dolor, que fueran molestia, cosas que estaban estorbando nuestra vida. Decir, Señor, estoy cansado, estoy preocupado, tengo miedo. Y empezar a soltar todas esas cosas delante de Él, imaginándonos que estamos delante de la cruz, que Jesús está ahí precisamente para llevar, como la Biblia dice, nuestros dolores, nuestros temores, nuestra culpa, nuestra preocupación. Y luego de poder vaciar todas esas cosas delante de Él, nos ponemos en una posición distinta con nuestras manos hacia arriba, esperando. Después de soltar lo que nosotros traíamos, nos ponemos con nuestras manos hacia arriba y esperamos. ¿Qué es lo que tú ahora, Señor, tienes para decirme frente a esto? ¿Qué es lo que tú quieres entregarme? ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Cómo estás tú viendo estas mismas situaciones que acabo de descargar delante de ti? Entonces la meditación puede ser cosas muy sencillas. Acercarnos a Dios con nuestra imaginación para despertar más de nuestros sentidos y estar más atentos a cosas sutiles, en las que Dios quiera manifestarse sobre nuestra vida. Con esos parámetros, así de simple, sabiendo que en la meditación lo que hacemos es reprocesar la Biblia, meterle nuestra imaginación y nuestras emociones y esperar escuchar la voz de Dios, tenemos suficiente para lanzarnos. Ahora, obviamente, esto es súper valioso hacerlo juntos en una comunidad, cuando juntos vamos estudiando a través del tiempo la Biblia. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ya, voy a usar mi imaginación y me empiezo a imaginar cuestiones que nada que ver con la Biblia, porque parto con un versículo y digo, Señor, dame sabiduría abundantemente y sin reproche, pero al quizás no tener un entendimiento más profundo de la Biblia, voy a pensar que la sabiduría es algo que no es.
Entonces voy a empezar a decirle, Señor, dame sabiduría para poder engañar a Jimmy en este negocio y que él no se dé cuenta. Y me voy a empezar a imaginar la forma en la que lo voy a engañar, lleno de astucia. Y la Biblia obviamente no enseña eso. Entonces, mientras más conozcamos la Biblia, más segura va a ser nuestra meditación. Más vamos a poder hacer conectar un pasaje con otro y que el Espíritu tome lugar para traer más claridad y más luz. Entonces, quiero que podamos hacer un ejercicio que va a ser básicamente contarles una historia, pero conectar pasajes de la Biblia y comenzar a partir de un punto que para mí fue algo que Dios despertó en mi entendimiento mientras yo meditaba en la palabra. ¿Ya? Entonces esto va así. Si alguien tiene Biblia, el pasaje central es Josué capítulo 2. Pero voy a estar haciendo referencia a Josué capítulos 2 y 6, a Isaías 1, al libro de Ruth y al primer capítulo del Evangelio de Mateo. Entonces, ¿no anotaron todo? Josué 2, Isaías 1:18, Josué 6, 22 y 23, Ruth 2, 10 al 12, Ruth 4, 1 al 10 y específicamente Mateo 1, 5, pero en realidad voy a leer probablemente como del 1 al 6. No voy a leer todos estos pasajes, esto es para que ustedes lo anoten, después lo revisen en la casa y puedan cuestionar si estuve chamullando o no. Eso es muy importante cuando escuchamos que alguien expone la palabra. Eso es algo que Dios anhela, que nosotros cuestionemos y verifiquemos, que la palabra efectivamente dice lo que me dijeron que decía. Entonces, imaginémonos esto. Moisés acaba de morir. Josué es su sucesor. Nunca Josué enfrentó una situación bélica ni directiva mayor sin su sensei. Y él acaba de partir. Y Dios le dice, Josué, ahora tú eres el líder. Prepárense 3 días porque van a cruzar el río Jordán y al otro lado del río está la tierra que les prometí, a la que hace 40 años estaban a punto de entrar, pero porque 10 de 12 espías tuvieron miedo, no entraron. Entonces, Josué valiente, que fue uno de los 2 espías que sí creyó y que fue valiente junto con Caleb, anima al pueblo y Dios hace este milagro muy parecido al que hizo a través de Moisés, de abrir las aguas del río Jordán, así como abrió las aguas del Mar Rojo. Entonces llegan al otro lado y acampan un par de días. Y la primera ciudad que tenían por delante, la primera batalla que Josué iba a enfrentar, es en una ciudad que se llamaba Jericó, que era una ciudad de los cananeos. Si nosotros leemos para atrás, partiendo incluso desde Abraham, Dios le dijo a Abraham, Israel va a ser esclavo en Egipto por 400 años porque la maldad de los cananeos todavía no llega a su cúspide. Entonces les estoy extendiendo misericordia por 400 años. Pero pasado ese tiempo yo liberaré a Egipto y entonces ustedes van a venir donde hoy habitan los cananeos y mi juicio va a venir sobre ellos y voy a destrozarlos. Después de 400 años de misericordia y gracia. No es que Dios le quitó la tierra a gente pobrecita porque sí, sino que a gente que le extendió misericordia por siglos, llegó un momento en el que hubo juicio. La gracia funciona así. Es gracia hoy, pero llega un día en el que hay juicio. Entonces llegó este momento. Primera ciudad cananea. Gente que había sido completamente opuesta a Dios. Y Josué hace lo mismo que hizo Moisés 40 años atrás, pero esta vez envía a 2 personas solamente. Y dice que en secreto llama a 2 hombres y los envía como espías a Jericó. Entonces ellos van a Jericó para explorar la ciudad y la tierra y cuando llegan allá se quedan en una posada de una prostituta que se llamaba Rahab. Rahab en las versiones más tradicionales de la Biblia no aparece mucho, más que en este pasaje y los que vamos a leer a continuación, pero el nombre Rahab es un nombre que aparece
Voy a buscarlo aquí para leerlo, porque si no se me va a perder. En el Salmo 89, 10 y 11 y en Job 26, 12. Y Rahab es el nombre de un monstruo marino parecido al Leviatán, cuyo nombre significa como tumultuoso y arrogante. O sea, esta mujer era una cananea, era una prostituta y su nombre significaba arrogancia. No era un prospecto de mujer santa como el que nosotros tenemos. Llegan estos dos espías y el rey de Jericó se entera de que están estos dos espías ahí. Entonces manda a matar a estas dos personas. Y le dice a Rahab, escuché que estos dos espías están en tu casa, entrégamelos. Y Rahab dice, sí, es cierto que pasaron por acá, pero ya se fueron. Eso era mentira. Lo que Rahab realmente hizo fue esconder a estos dos espías en la azotea debajo de unas cosechas que tenían ahí secándose al sol. Y cuando vienen, revisan la casa y no los encuentran, Rahab le dice, mire, la casa de Rahab estaba sobre la muralla. Entonces, le dice, yo los voy a bajar por una cuerda durante la noche, váyanse a la montaña, no vuelvan donde el campamento de Israel, váyanse a la montaña, estén 3 días escondidos, porque eso es lo que demoran los centinelas en salir a buscar. Y cuando pasen esos 3 días, vuelvan entonces al campamento y van a estar a salvo. Pero cuando ustedes vengan con el pueblo, acuérdense de mí. Pero hay algo central en este pasaje. En los versículos 9 al 12 de este capítulo 2, Rahab dice esto. Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, 2 reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Pues el Señor su Dios es el Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora, júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que me ayudarán. Entonces, esta mujer cananea, prostituta, con un nombre con este significado, los nombres en la antigüedad tenían trascendencia, tenían una significancia mucho más que estética, les dice esto, producto del testimonio que ha recibido acerca del poder y las maravillas que Dios ha hecho. Y ese poder, el testimonio de las obras de Dios, hace que ella sienta un temor reverente. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y este temor cala tan profundo en su corazón y produce un fruto tan bueno que ella decide arriesgar su propia vida al oponerse mintiéndole a su rey con tal de ser fiel a este Dios, porque identifica que este Dios y nadie más puede salvar su vida en estas circunstancias. Entonces, en el verso 2:18 dice que estos dos espías le dijeron lo siguiente. Sí, perfecto, te vamos a dar esta garantía, esta va a ser la señal. Dice, cuando entremos en esta tierra, cuando vengamos con todo el ejército, tú deberás dejar esta cuerda color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar. Esa misma cuerda a través de la cual nosotros bajamos por el muro para arrancar de la ciudad, va a ser el testimonio de que ahí está tu casa. Y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí dentro de la casa. Si están dentro de la casa, nuestra promesa está sobre ellos. Si alguien sale y lo matan porque salió, entonces nosotros somos libres de haber cumplido este juramento. La señal va a ser que la misma cuerda a través de la cual tú nos liberaste va a ser el testimonio para que sepamos que esa es tu casa y vamos a honrar el juramento que te hicimos. Ya, aquí es donde yo quiero compartir lo que para mí fue el ejercicio de meditación. Este pasaje es un pasaje que yo he leído mucho, la historia que estoy narrando es una historia muy conocida, pero me imagino primero a estos dos hombres, espías. Han pasado 40 años desde que primeros espías salieron y ellos van en una misión
de exploración, pero también poniendo en riesgo sus propias vidas. Y viene el anuncio de que sus vidas están en peligro. Entonces entran a esta casa, pasan ahí la noche, se tienen que esconder y finalmente esta mujer los libera. Y lo que me llamó la atención muchísimo, hemos estado nosotros haciendo la escuela de profecía Ruaj, entonces hay ciertas cosas como las que me he detenido un poco más. He pensado más en los valores simbólicos de ciertas cosas, como los nombres, los colores o cosas así. Y en esto mismo que yo decía hace un rato, de que uno de los ejercicios más importantes para meditar en la palabra de Dios es invitar a Jesús a sentarse al lado nuestro. Que Él nos susurre las palabras que están en el corazón de Dios mientras leemos la Biblia. Y mientras yo hacía eso, sentí específicamente como, wow, porque me acordé de las cosas que yo sabía de Rahab. Y en meditar en esas cosas que yo sabía de Rahab, empecé a ver cosas que yo nunca había visto acerca de Rahab. Y la primera cosa que vi precisamente es que el testimonio de la transformación en su corazón, una mujer con un prontuario malo, con un mal estilo de vida de un pueblo malo, tiene un giro radical en su interior que la lleva a ser temerosa de Dios antes que de su propio pueblo y tener lealtad a Dios antes que a su propio pueblo. Y el testimonio de eso es una cuerda de color rojo que representa su salvación. La Biblia dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, un insecto que se usaba, se molía para teñir telas de color rojo carmesí, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El rojo carmesí principalmente, y lo primero que se nos viene a la mente es el color de la sangre, y la sangre en el Antiguo Testamento es un símbolo de la sangre de Jesús. Entonces tenemos en el color un indicador de la sangre de Jesús. Y uno puede decir, ya, pero tampoco es para pegarse una bola tan grande con el color de la cuerda solamente. Y aquí es donde viene la parte de la meditación que hace que esto empiece a tener contenido y tú puedes evaluar si tiene sentido al sopesarlo en la misma Biblia. Y la Biblia dice esto, literalmente, releo el versículo 18 del capítulo 1 de Isaías. Vengan y estemos a cuenta. Si tus pecados son rojísimos, si estás totalmente teñido o teñida de pecado, ven y yo los voy a hacer blancos como la nieve, blancos como la lana. Esta mujer, en el giro en su corazón, efectivamente dio lugar a que un testimonio previo de la sangre de Cristo transformara su corazón. Y la transformación de su corazón es tan radical que podemos ver que efectivamente Rahab llegó a tener un corazón blanco como la lana. Y eso lo vamos a ver en varias cosas. En el verso 6, 22 y 23 dice que primero los espías informaron a Josué y Josué honró el juramento de ellos. Entonces dice, cuando pasan varias cosas, 4 capítulos más adelante, Josué viene con todo Israel y dice, Josué les dijo a los dos espías, cumplan su promesa con la prostituta, vayan a su casa y sáquenla de allí junto con toda su familia. Entonces los hombres que habían sido espías entraron en la casa y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. Trasladaron a toda la familia a un lugar seguro cerca del campamento de Israel. El cambio en su corazón fue tan profundo que alcanzó para traer salvación a las vidas de toda su familia. Todas estas personas que no hicieron ningún acto justo fueron declarados inocentes y se les perdonó la vida y fueron apartados para ser llevados a vivir en medio del pueblo de Israel. Entonces, la transformación del corazón de ella fue tan profundo y fue tan bien visto por el cielo que alcanzó para que otros fueran salvados en su vida. Pero pasa algo más extraordinario todavía, y es que ¿están familiarizados con la historia de Ruth? Hago un resumen cortito. Ruth es alguien que vivió 20, 30, 40 años después de este evento. Ella era moabita, un pueblo pagano, pero se había casado con una israelita. Y resulta que este israelita había muerto.
Y había muerto también su suegro, y había muerto también su cuñado. Entonces, su suegra, que se llamaba Noemí, quedó con sus dos nueras. Y por lo visto, Noemí era una mujer bastante increíble, porque ambas nueras la amaban profundamente y querían estar con ella. Pero Ruth fue más allá y estuvo dispuesta a abandonar su tierra, sus costumbres y sus tradiciones para volver con Noemí a Israel, porque ellos no vivían en Israel. Entonces ella vuelve con Noemí a Israel. Y la Biblia dice que estaban totalmente desprotegidas. Ellos no tenían tierras, no tenían posesiones, no tenían cómo trabajar, no tenían nada. Y Noemí le dice a Ruth, mira, anda a tal campo donde hay una persona que yo creo que es un hombre justo y recoge lo que puedas del grano que caiga después de la cosecha. En Deuteronomio hay varias referencias acerca de cómo debían actuar los israelitas en gratitud a la generosidad sobreabundante de Dios. Y una de las cosas que ellos tenían que hacer era que cuando cosecharan nunca tenían que repasar las vides, ni el trigo, ni nada, sino que todo lo que se les pasara en la primera vuelta era para que los extranjeros, las viudas y los huérfanos pudieran ir, para que los pobres pudieran acceder a tener alimento. Y Ruth va y empieza a buscar lo que había entre medio después de las cosechas. Y Booz, que era el dueño de ese campo, la vio desde lejos y vio que alguien estaba recogiendo y le dijo a la gente de su pueblo, a sus trabajadores, dijo, dejen caer grano por montones para que esa mujer pueda llenar su canasta de alimentos. Y en un momento Ruth se encuentra con Booz y Booz le da instrucción a sus trabajadores y les dice, dejen que Ruth coma con ustedes y que cumpla el horario con ustedes, pero todo lo que ella saque que sea para ella. Que todo lo que recoge sea para ella y pueda llevarlo a su casa. Entonces Ruth va y le dice esto. Ruth 2, 10 al 12. Ruth entonces cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho yo para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Sí, lo sé, respondió Booz, pero también sé lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. En el capítulo 4 de Ruth, vemos como un mayor desarrollo de cómo Booz era un hombre justo. Termina siendo Booz el esposo de Ruth. Él era un hombre mayor y el mismo desarrollo de la historia nos muestra que cuando él conoce a Ruth, él no tenía ninguna intención de casarse con ella. Porque cuando ella se acerca para poder concretar esto, Booz le dice, no podemos. Te honro por ser una mujer justa, porque él era el redentor de la familia, quien podía recuperar la herencia para Noemí, podía recomprar la tierra que antes había sido de sus antepasados. Pero Booz le dice, ¿sabes qué? Hay otra persona que es un pariente más cercano de ustedes, que tiene un derecho antes que yo. Entonces él fue, y tenemos un testimonio de que Booz era un hombre justo en muchas cosas de las que hacía. Y ahí termina la historia de Booz y Ruth. Ellos terminan casándose. Luego, mucho más adelante, la Biblia en Mateo 1, 1 al 6 dice lo siguiente. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. No sé si se acuerdan que la semana pasada la Emilia pasó a decir en un momentito así como, o no sé si fue ayer, ya no me acuerdo cuándo. Pero en la Biblia encontramos esta fórmula, tal persona hijo de, hija de, porque esto tiene mucho que ver con nuestra identidad. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Sera. La madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Y ahí termina. Aminadab fue el padre de Naasón.
Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Booz. La madre de Booz fue Rahab. Booz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. No sé por qué lloro todas las veces que leo esta parte, pero todo esto empieza por el reconocimiento de una persona, de la gloria de Dios por las maravillas que él estaba haciendo. Y eso la llevó a declarar delante de otros que Dios era justo y digno de ser temido, más que cualquier otra cosa. Eso la llevó a tomar una decisión radical. Y la Biblia dice, si tus pecados son rojos como una sangre oscura, ven y estemos a cuenta. Contempla mi gloria y arrepiéntete. Reconoce mi gloria y humíllate delante de mí y yo te puedo hacer más limpio que la nieve recién caída, más pura que la lana más prístina. Y Rahab, una mujer cuyo nombre tenía un significado horrible, que era una prostituta de un pueblo que no merecía misericordia, un pueblo cuya ventana de gracia se había acabado, terminó siendo la tatarabuela del rey David, bajo cuyos hombros viene la promesa de Jesús. Y cuando Ruth se encuentra con Booz, le dice, ¿quién soy yo para que me muestres tanta bondad? Si soy solo una extranjera. Y la Biblia no dice que le respondió Booz más que honrar lo que ella había hecho. Pero mientras Booz respondía lo que ella había hecho, Booz también sabía que él era hijo de una prostituta cananea. Dios preparó esta historia desde mucho antes y juntó a estas dos personas. Si había alguien que podía mostrar misericordia profunda y amor profundo a esta moabita, era el hijo de una prostituta cananea. Que todo el libro dice que era un hombre justo, que hacía todo lo que la ley decía, hizo todo lo que la ley decía. Y su corazón estaba preparado. Y esto, pensemos en Jesús como hombre, humano. No pensemos solo en su divinidad, pensemos en la humanidad de Jesús. ¿Acaso no vemos este corazón de Jesús de acercarse a las prostitutas con una ternura que nadie más tenía? ¿Acaso no vemos a este Jesús acercarse a los extranjeros que eran despreciados por sus pares con una ternura que nadie más tenía? Porque él sabía quién era y de dónde venía. Y venía del Padre y eso lo hacía más blanco que la lana, porque además él jamás pecó. No tuvo siquiera que pasar por este proceso. Fue su sangre la que nos limpia. Pero tenemos el testimonio en la Biblia de que esa cuerda roja era una señal de que Dios había transformado el corazón de una mujer tan profundamente que su hijo iba a expresar una justicia que casi no se veía en Israel. Hay pocos testimonios de hombres tan justos como Booz, el hijo de la ramera. Hay pocos testimonios de un corazón de tanta justicia y de tanto amor. Si hubo una mamá que le enseñó bien a su hijo a ser un hombre de Dios, fue Rahab. Tenemos un testimonio de que no fue solo que tuvo miedo, sino que entendió que en Dios estaba la vida y que eso era tan real que valía poder exponerse a la furia del rey de su propio pueblo. Y el cambio fue tan profundo que impactó a toda su familia que fue librada de la muerte y fue llevada a vivir con Israel. Y al vivir con Israel se casó con un israelita. Y el testimonio de su vida fue traspasado y tenemos la evidencia de eso a la justicia de su esposo, de su hijo, perdón. Y luego este hijo, que ya era una sangre mezclada, se casó con otra extranjera. Y el corazón de Jesús nos muestra esto una y otra vez.
yo decía al principio, yo sé que esto está articulado como una prédica completa y uno puede decir, chuta, pero el ejercicio de meditación enredado, no voy a hacer nunca esta cuestión en la casa porque es como que implica saber muchísimos datos. Lo que quiero decir es esto. Dios nos da a cada uno de nosotros creatividad y su Espíritu nos habla. Yo sabía muchas de estas cosas como datos, pero nunca pensé en la cuerda roja y nunca reparé en el corazón de Booz al encontrarse con Ruth. Jamás procesé eso de que Booz era el hijo de una prostituta cananea y cómo eso impactó la forma en que se relacionó con Ruth la moabita. Estas son cosas que no tienen que ver necesariamente con que uno se le ocurran o que tengas datos. Tiene que ver con que de pronto cuando estás en la presencia de Dios, Él te muestra cosas que son distintas, pero el tema es ¿para qué? Porque hasta aquí todavía suena conmovedor quizás en muchos aspectos, pero ¿para qué? Y es porque nosotros tenemos la posibilidad de mostrar un corazón como el de Rahab. Porque hemos escuchado acerca de las maravillas de Dios y tenemos la posibilidad de arrepentirnos y de tomar lo que dice Isaías 1:18 y decir, Señor, esto es todo lo que yo he estado haciendo, que sé que está mal. Esta es mi condición y yo puedo ver que estoy sucio o sucia delante de ti. Pero quiero abrazar tu palabra que dice que puedo venir delante de ti para estar a cuenta y que si un cordel, una cuerda, fue un testimonio, eso fue solo un vistazo pequeño de algo mucho más glorioso y perfecto, que es la sangre de Jesús derramada, que da testimonio de mí en el cielo y frente a las tinieblas, de que si yo vengo a Dios, Él me limpia y las tinieblas no me pueden culpar. Porque en la cruz, el acta de los decretos que estaba escrito en nuestra contra fue clavado y ya no podemos ser acusados. Pero tenemos que arrepentirnos. Y esto no es solo una vez, porque una vez nos arrepentimos para salvación, pasamos de muerte a vida, pero pecamos. No debiéramos practicar el pecado, pero pecamos. Y a veces, aún entre los hijos de Dios, caemos en bucles tóxicos y practicamos pecados. A veces quedamos atrapados con pecados que practicamos en el tiempo. Y Dios dice una y otra vez que este pasaje, esta meditación, este ejercicio, en este caso, es para arrepentimiento, es para poder estar a cuentas, es para poder ser lavados y haber llegado aquí de una forma y salir limpios, a cuenta, con la balanza en cero con Dios. Pero eso implica que tiene que pasar algo tan profundo en nuestro corazón que no se queda solamente en un acto, sino que ese acto tiene ecos en distintos momentos de nuestra vida, como lo tuvo en Rahab, que fue tan profunda la purificación de Dios en su interior que resonó hasta el nacimiento de Jesucristo. Eso mismo es capaz de hacer Dios con nosotros hoy. Y eso es lo que yo te invito a que podamos hacer hoy. Y luego te invito a que en tu casa hagas simplemente esto. Jesús, siéntate conmigo mientras leo tu palabra y muéstrame qué quieres. ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres decirme? Jesús, dame sabiduría para resolver esta cuestión en mi pega que no sé cómo. Es un problema que parece que no tiene solución. ¿Qué tienes tú para decirme frente a esto? Pero hoy lo que Jesús nos dice frente a este primer ejercicio es, tenemos el testimonio de las maravillas que Él ha hecho en medio de nosotros. Y el arrepentimiento es parte de la vida cristiana porque implica cambiar nuestra manera de pensar, dejar que Dios cambie nuestra manera de pensar. Entonces te quiero invitar a eso. Si tú tienes cosas de las cuales arrepentirte, no lo dejes para más adelante. Caminar con cosas que nos hacen sentir sucios, avergonzados y culpables es profundamente agotador. Se transforma en un dolor permanente que coarta la plenitud de vida que Jesús nos regaló al derramar su sangre. El pecado siempre produce muerte. Nosotros nos vamos a ir al cielo porque hemos creído en Jesús. Pero el pecado que tú cometes cotidianamente y que yo cometo, mata cosas. Mata sueños, mata revelaciones, mata promesas, mata profecías, mata relaciones. El pecado siempre produce muerte, pequeños tipos de muerte.
Y a veces nosotros somos hijos de Dios, nuestro espíritu está sellado para la eternidad, para habitar en el cielo con Él para siempre cuando muramos o cuando Él venga, pero caminamos como muertos. Andamos derrotados, tristes, agobiados, estresados y llenos de cosas que son parte de esta cultura de muerte, porque hacemos concesiones con el pecado todo el tiempo. Pero Jesús dice, Isaías es un libro que habla de Jesús 800 años antes, así pero con puntos y comas, vengan, porque no importa cuán sucio estés, no importa cuán inmunda te sientas, no importa si pienses que eres una orgullosa prostituta cananea, que ese es tu estado espiritual. Si vienes y te arrepientes delante de mí, mi purificación te puede hacer digna de Jesús en ti, de Jesús en tu simiente. Entonces no necesitamos más que aprovechar la oportunidad de orar pidiendo perdón. Te invito a que podamos hacer eso ahora. Que si quieres arrodillarte, si quieres pasar adelante, si es necesario sacar todas las sillas, hagámoslo como para disponer del espacio y que tengamos un tiempo de libertad que aprovechemos. Si pasan cosas por tu mente al tiro, no hagas tal de irte a la casa exactamente igual que como viniste, sabiendo que Dios trajo a tu memoria cosas que era necesario soltar porque Él quería perdonarte, no condenarte. Pero a veces la vergüenza hace esta estupidez en nosotros de hacernos creer que lo peor que podemos hacer es confesar delante de Dios, porque eso es lo vergonzoso. Cuando la palabra dice que cuando confesamos y nos apartamos, Él nos perdona y salimos limpios. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Papá, en el nombre de Jesús, yo te pido ahora que tu Espíritu Santo venga sobre este lugar y que podamos aprovechar esta oportunidad de presentarnos delante de ti y nombrar en tu presencia el pecado que sea que estemos cargando y arrepentirnos delante de ti para salir de este lugar hoy justificados, perdonados, limpios, renovados. En el nombre de Jesús te invitamos. Y yo te voy a invitar a que puedas tomar un tiempo para orar. Quiero pedir a la Pili si puedes acompañarnos. Hagamos el espacio, sé que es incómodo, pero saquemos la silla. Va a haber un tiempo para que cada uno pueda orar, pero vamos a hacerlo con la expectativa de que el Espíritu Santo también puede derramarse de una forma en la que traiga un arrepentimiento como una provisión. Que Él nos permita comprender de manera profunda y espiritual lo que Él quiere limpiar en nosotros hoy. Satanás siempre quiere exponer nuestro pecado para acusarnos y avergonzarnos. Jesús siempre quiere que nuestro pecado salga a la luz para perdonarnos y limpiarnos. Así que no hay condenación para los que están en Jesús, para los que han decidido creer en Él y reclamar sus promesas. Toma un tiempo para orar y te animo a que puedas hacer esta oración. Invita al Espíritu Santo a que traiga luz acerca de cosas que a lo mejor ni siquiera tenías conscientes, pero si ya tienes cosas conscientes, preséntalas delante de Él en oración e invítalo a que te limpie. Su limpieza es así de extrema. Todo este ejercicio tiene que ver con simplemente esta idea. Su amor es tan profundo, su perdón es tan extraordinario que no importa si tu condición es la peor, no importa si sientes que eres lo último, Él es capaz de dejarte limpio y limpia de una forma extraordinaria, de una forma tan fabulosa que puede ser digna como Rahab de ser antepasada del Cristo encarnado, del Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo no vas a ser digna tú o digno tú de lo mismo? De un perdón que limpia tan profundamente que permite estar parados delante de Dios totalmente puros,
sin nada que nos pueda condenar. Si alguien quiere pasar, si alguien quiere que otro ore por él, ahora yo me voy a callar y te invito a orar en esa dirección. Mientras seguimos extendiendo el tiempo para esto, ¿hay alguien que haya identificado algo y haya pedido perdón? ¿Ya hizo eso? Si hay alguien que lo hizo, no quiero exponerte, pero te voy a exponer. Quienes hayan hecho eso, te invito a que puedas venir acá adelante. Si Dios te mostró algo y pudiste pedir perdón, te animo a que puedas venir. Mientras hacemos esto, más personas empiezan a ser movidas en esta dirección. Yo quiero ir, si es necesario, repitiendo esta oración. Pero la gracia del Evangelio es así de loca. No importa cómo te hayas sentido antes de o cómo te sientas en este momento. Si pediste perdón, estás limpio, estás limpia. Completamente limpia. Y cuando nosotros experimentamos esto, entonces Jesús viene y te dice, dado que has sido limpiada, entonces yo te considero digna de que vidas sean salvadas a través tuyo. Que tu papá, que tu mamá, que tus hermanos, que los de tu casa sean librados de la muerte, porque tú eres digna para traer salvación. Eres digno para traer salvación a tu casa. Y a través de tu vida, los que vengan después de ti, tus hijos, tus sobrinos, tus hermanos pequeños, los que vengan después de ti, van a ser un testimonio de que estuvieron contigo, así como fue vos, así como Jesús mismo. La semilla del arrepentimiento delante de Dios es Jesús brillando más fuerte dentro de ti. Así que yo oro ahora en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo venga sobre ustedes con una porción renovada que sople y que traiga esta convicción en tu interior de que eres completamente
digna y digno para ser llenado por el Espíritu Santo de Dios. Para que Jesús en ti empiece a ser esperanza de gloria y de vida para otros. Que otros sean salvados de la muerte, sean limpiados, así como Él te ha limpiado. Otros van a ser limpiados por tu testimonio, porque es Jesús el que limpia, el que renueva, el que sana. Así que ya no hay ninguna condenación. Si Satanás se presentara él mismo en persona ahora para apuntarte, Jesús le diría: está todo pagado. No hay nada que puedas decir delante de mi Padre que sea un argumento legal válido para acusar a mis hijos y mis hijas que se han arrepentido delante de mí. Yo los he considerado ahora dignos de llevar mi presencia y de ser agentes de perdón para otros, de vida para otros, de anunciar salvación a otros. En el nombre de Jesús, papá, por la fe bendecimos el arrepentimiento de la iglesia y te damos gracias. Porque no hay nada más que necesitemos hacer. No hay nada más que necesites hacer que arrepentirte, recibir el perdón y dejar que Él conduzca tu vida. Y que Él haga las obras que nosotros por nosotros mismos nunca pudimos hacer. Nunca funcionó. Pero empezamos de cero. Él nos acuerda de las veces que guateamos para atrás. Él nos ve limpios y nos empodera para ir y hacer cosas que nunca imaginamos que podíamos hacer. ¿Quién pensó que Rahab podía ser un antepasado de Jesús? ¿Quién pensó que Ruth podía ser un antepasado de Jesús? Lo mismo pasa con nosotros. No importa cómo llegamos, no importa cómo llegaste, Jesús te deja más blanco que la lana más pura. Más blanco que la nieve recién caída. Así que te alabamos, Jesús, porque tu sangre es tan preciosa. Es tan preciosa y el testimonio acerca de ti recorre toda la Biblia y recorre toda la historia y traspasa también nuestras historias. Tú estás vivo y tu sangre derramada en la cruz tiene efectos permanentes sobre la historia de la humanidad y sobre nuestra historia todavía hoy y todavía en el futuro. Tú has marcado la historia y está lleno de señales, cuerdas rojas por todos lados que dan testimonio de que tú salvaste una casa, tú la limpiaste, tú trajiste vida y salvación donde había muerte. Así que si tú creíste todo esto que acabamos de orar, yo te animo ahora a que puedas interceder por las personas que en tu casa o a tu alrededor han experimentado riesgo de muerte. Ora para que otros sean salvados por Cristo en ti, haciendo oraciones al Padre guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, y pon en nosotros un corazón para interceder, para orar por vida sobre nuestras casas, sobre nuestros padres, madres, hermanos, colegas, amigos, familia extendida, esposos, esposas, hijos, sobrinos, primos. Señor, en el nombre de Jesús los llamamos a vida. En el nombre de Jesús te pedimos que tú nos lleves a compartir lo que nos has dado. Este perdón que quita toda carga, toda culpa, toda vergüenza. Que así como nosotros podemos salir y decir no hay ninguna condenación para los hijos y las hijas del Padre, esa libertad y ese perdón absoluto está disponible para los que amamos a nuestro alrededor. Y esto es lo más hermoso que les podemos dar. Es el mejor regalo. Es la maravilla más grande que podemos obsequiar a otro. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que muchos a nuestro alrededor experimenten la maravillosa bendición que nosotros experimentamos al encontrarnos contigo y con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Al mirar en tus ojos
vi cómo